¿Cómo estáis? Espero que bien. En el vídeo de hoy voy a hablar de cómo se usan o un uso que podemos dar a los diodos en corriente alterna. De hecho, este vídeo para mí va a ser la antesala o digamos el prólogo o la introducción a las fuentes de alimentación. Creo que de esto ya he hablado en anteriores vídeos. Sí, y veremos cómo funciona una fuente de alimentación lineal. ¿Sí? Pero para ello tenemos que saber cómo se comportan los diodos, ¿vale?, en corriente alterna, cómo funcionan. De hecho, el funcionamiento es muy sencillo y no se desvía en absoluto de lo que he explicado en el anterior vídeo. Simplemente tenéis que tener en cuenta que cuando yo tengo una tensión alterna, ¿sí?, esta tensión se reparte entre sobre todo la tensión instantánea, entre los múltiples receptores que tengan ese circuito. ¿Okay? Por ejemplo, poniendo un circuito muy sencillo, ¿vale? Tenemos el circuito, este circuito de aquí, tenemos una fuente de tensión, ¿vale? Y aquí tengo una resistencia, ¿sí? Y aquí tengo un diodo, ¿de acuerdo? ¿Ok? Y yo lo que hago es, lo que voy a hacer es, voy a poner en una gráfica, ¿vale?, todas las tensiones, ¿sí? Y además lo voy a hacer en el sentido que marco, ¿veis? El positivo y el negativo de cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, lo que voy a graficar, voy a hacer la gráfica y aquí, bueno, más o menos, imaginemos que esto es una línea recta, ¿sí? Entonces aquí lo que voy a hacer es poner la tensión de entrada, ¿sí? Y lo voy a poner de color negro. Imaginaos que esta tensión de entrada es una tensión, como he dicho antes, sinusoidal y de 5 voltios. Si yo tengo, lo voy a hacer a escala como tengo un papel aquí pautado, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5 voltios, ¿sí? Y imaginaos que el punto más alto es este, entonces yo tendré un semiperiodo aquí y tendré el otro semiperiodo, lo tendré justo ahí, aquí, ¿vale? Entonces, yo lo que tendré será la senoide que nos hará subir a una cosa así. Imaginaos que esto está bien dibujado, ¿eh? Así, y el otro semiperiodo tendría el mínimo aquí y tengo aquí una senoide, ¿ok? Sí, es un poco cutre, pero esto de aquí es la tensión en la alterna, la entrada, ¿ok? ¿Sí? Entonces, vamos a analizar qué hace esta tensión de entrada. Fijaos que la tensión de entrada sube hasta un valor que hemos dicho que eran aquí 5 voltios de máxima y otros 5 y menos 5. Sabéis que la tensión alterna tiene esta expresión de aquí, ¿sí? Esta es la tensión alterna, ¿ok? Entonces, más o menos voy a dibujar en azul el valor que tendría la tensión en un diodo cuando conduce, que es 0,7, ¿vale? Pero como no tengo tanta precisión, la voy a poner como si fuese un voltio, más o menos un voltio, ¿sí? Entonces, para saber qué tensión cae en la resistencia, lo que tengo que saber es a partir de qué valor el diodo conduce. ¿Os acordáis de esto? Entonces, fijaos que el diodo conducirá siempre y cuando la corriente alterna sea mayor que 0,7, que para mí es esta línea azul. Por eso la he dibujado. Entonces, el diodo conducirá en la zona que voy a sombrear ahora, que es en todo este espacio de tiempo, ¿ok?
¿Sí? Ya está aquí. Luego, en el otro semiperiodo, el diodo no va a conducir. ¿Ok? ¿Se entiende esto? Entonces, si la tensión de entrada, que no le he puesto nombre, pero imagino que es esta de aquí, VI, cuando VI sea mayor que 0,7, entonces el diodo conducirá. ¿Vale? ¿Qué pasa aquí? Que cuando el diodo no conduce, el diodo, lo voy a poner en rojo, como si fuese un semáforo, cuando el diodo está en off, hemos dicho que la corriente que pasa por el circuito es cero, no pasa corriente. Eso implica que la resistencia, perdón, esto implica que la tensión en la resistencia es cero, ¿ok? ¿Sí? Si el diodo no conduce, la corriente es cero. Y si la corriente es cero, la resistencia no recibe corriente, por lo tanto su tensión es cero. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos que si la tensión en la resistencia es cero, eso significa que la tensión en el diodo es igual a la tensión de entrada. ¿Vale? El diodo se está comiendo la tensión de entrada, ¿ok? ¿Sí? Entonces, ¿cómo graficamos esto? Muy fácil. Lo que hacemos es coger esta línea verde y lo voy a extender un poquito más. ¿Sí? Y voy a dibujar la tensión en la resistencia. Lo voy a hacer en un color, por ejemplo, yo que sé, este color morado. Y la tensión en el diodo. ¿Sí? Entonces, voy a... Esto de aquí, para mí, esta línea verde, para mí, ¿sí? Esta línea verde para mí será la tensión en la resistencia. Fijaos que el diodo solo conduce a partir de aquí, ¿no? Entonces, a partir de aquí, de estos puntos de aquí, en esta zona es donde conducirá la resistencia. Como conducirá el diodo, pasará corriente por la resistencia y la resistencia tendrá una tensión. Pero fijaos que lo que va a recibir la resistencia es esta diferencia de tensión. ¿Sí? No va a recibir toda la tensión, sino la tensión que tengo de la entrada, 5 voltios, menos la tensión que cae en el diodo. Entonces lo que tendré aquí, no tendré 5 voltios, ¿no? No tendré 5 voltios, sino lo que tendré serán 4,3. Entonces yo lo que tendré son 0 voltios, esto subirá a 4,3 y luego bajará otra vez a 0. Y esto seguirá a 0 el siguiente semiciclo, ¿ok? ¿Sí? Fijaos que yo lo que estoy consiguiendo, la salida en esta resistencia, simplemente deja pasar medio periodo, ¿vale? Sí, solo deja pasar medio periodo. Por lo tanto, lo que tendré aquí es que la tensión en la resistencia solo recibirá el medio periodo positivo de la corriente alterna. Por otra parte, en el diodo lo que voy a tener, si yo grafico la tensión en el diodo, ¿vale? ¿Qué voy a tener? Pues fijaos que lo que tendré es que el diodo empezará a conducir en este punto de aquí, ¿vale? Los puntos que he marcado. Entonces el diodo entre estos dos puntos absorberá los 0,7 voltios, ¿sí? Y el resto del tiempo tendrá la misma tensión que tiene la fuente, ¿ok? ¿Sí?
y hasta que llega a los 0,7. ¿De acuerdo? Pero si miramos únicamente, ¿qué es lo que voy a hacer a partir de ahora? Solo la tensión en la resistencia, lo que tendremos es que este circuito de aquí es un rectificador es un rectificador muy sencillo de media onda. ¿Vale? Poner el nombre. Eso de ahí es un rectificador de media onda. ¿Por qué? Porque solo deja pasar la tensión positiva. ¿Sí? ¿Vale? Si os fijáis, la tensión en la resistencia solo es la media onda. Y tened en cuenta que la tensión en la resistencia durante esta media onda será la tensión de entrada menos 0,7 voltios, ¿ok? ¿De acuerdo? Vale, vamos a hacer otro circuito parecido. Lo voy a hacer un poquito más rápido esta vez. ¿Sí? Y ahora en vez de tener este circuito así, ¿vale? Tenemos lo mismo. Y tenemos aquí el diodo, perdón, no lo quería poner así. El diodo y la resistencia, ¿eh? ¿Ok? Entonces yo voy a poner aquí un más de referencia. Vale. Cuidado, este circuito lo voy a analizar de la misma manera que el anterior. ¿Sí? Imaginaos que aquí yo tengo pues lo mismo. Tengo aquí, ¿vale? Aquí tengo estoy dibujando simplemente ¿sí? Mi tensión de entrada ¿vale? Aquí tengo mi tensión de entrada en negro, ¿eh? Esta de aquí, de color negro, le voy a poner el nombre y le voy a poner VI. Esta de ahí es VI. Sí, este circuito cambia mucho dependiendo de dónde coja yo la tensión positiva. Si yo fuese con un tester y midiese la tensión aquí abajo, me daría un resultado distinto si lo hiciese aquí arriba. ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer es dejar el positivo. Para mí el positivo lo voy a medir aquí arriba. ¿De acuerdo? ¿Vale? Fijaos que aquí, cuando yo hablo de corriente alterna, que esto es un poco más complejo, cuando yo hablo de corriente alterna, en el fondo lo que tengo, una de las cosas que tengo, es que tengo medio periodo, la corriente sigue este sentido, y el otro medio, la corriente sigue este otro sentido, ¿ok? ¿Sí? Entonces, yo en este medio periodo de aquí, la corriente digamos que será positiva, ¿sí? Y aquí también, ¿eh? Sin embargo, en el otro medio periodo, la corriente será negativa, que es lo que estoy marcando en rojo, ¿vale? En los sitios que estoy marcando en rojo, la corriente entra por aquí abajo. Sí, por lo tanto la tensión es negativa respecto a este positivo de aquí, ¿eh? Esto es un poco lioso. Entonces, en la misma gráfica voy a marcar la tensión del diodo en azul. Pero fijaos que el diodo no está
no está como antes, que el positivo estaba aquí, sino que el positivo está aquí, ¿vale? Depende de la referencia que cojáis. Lo que tengo que tener en cuenta es que el diodo está a menos 0,7 voltios. Por eso he dibujado esta línea aquí. Esta línea azul representa la tensión en el diodo, ¿vale? Solo conducirá cuando la tensión esté por debajo de 0,7 voltios. ¿Ok? La tensión entre este punto y este punto de aquí, ¿vale?, estén por debajo de 0,7. Va al revés que el circuito anterior. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? Ahora en verde, bueno, obviamente esa tensión del diodo no será así, ¿eh? ¿Vale? Entonces, en la intersección de estos dos puntos tenemos aquí uno y aquí otro y aquí otro. En ese punto aquí el diodo conducirá y aquí también conducirá. Sin embargo, todo lo que esté fuera de estas dos zonas que he dibujado, esta y esta, fuera de estas zonas, el diodo no va a conducir, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Pues lo mismo que pasaba en el anterior circuito, pero al revés. Lo que tendré en este circuito, por una parte, tendré la tensión de la resistencia, ¿vale? Y la tensión de la resistencia, ¿qué hará? Pues la tensión de la resistencia comenzará a conducir aquí, en estos puntos de aquí y en este punto de aquí, ¿vale? Entonces, aquí, fuera de este sitio, la tensión de la resistencia valdrá 0. Y tendremos una onda, pues más o menos así. Más o menos, ¿eh? Y esto de aquí será la tensión, esto que dibujo en rojo, la tensión y la resistencia. Y, por otra parte, nuestro diodo, que voy a dibujar en verde, nuestro diodo, fijaos, que solo conduce aquí y aquí, ¿ok? Por lo tanto, el tiempo que no esté conduciendo, la tensión del diodo aguantará la tensión de la corriente, de la entrada. Entonces, yo lo que tendré en este diodo, aquí, fijaos que tendré, esto subirá así, bajará así y luego me bajará a 0,7 hasta aquí. Y luego esto subirá así, esto subirá hasta aquí y 0,7 y así sucesivamente, ¿vale? Entonces, el diodo, lo que haga el diodo no tiene tanta importancia, ¿no? Pero fijaos que la tensión de la resistencia es igual a la tensión de entrada menos la tensión del diodo cuando VI sea menor que menos 0,7 voltios, ¿vale? ¿Sí? Y a esto de aquí se le llama, es otro rectificador. De media onda, pero fijaos que en vez de rectificar la parte positiva, rectifica la parte
digamos, negativo, ¿ok? ¿Sí? Entonces, bueno, yo creo que me estoy extendiendo mucho con este vídeo. Quizá dedique otro vídeo intermedio para explicaros un par de circuitos más, ¿vale? Entonces, lo dejo aquí. Recordad qué tipo de configuración tiene un rectificador de media onda positivo y veréis, y también de media onda negativo, es simplemente poniendo un diodo. Lo que hace el diodo es cuando conduce, se queda con 0,7 voltios y entrega el resto del voltaje a la carga, ¿vale? Y cuando no conduce, se, digamos, entre comillas, se come la tensión de entrada, ¿ok? Simplemente es esto. Pues nada,